Bienvenido a tu canal de todo un poco. En esta ocasión le traigo una prueba de rendimiento en el LG G7, el G8 y el G8X en el juego de PUBG Mobile. Vamos a ver cuál de estos equipos que tengo acá pueden tener mejor rendimiento en este juego. Sé que el G7 integra lo que es un procesador Snapdragon 845, pero no se dejen engañar. Veremos si le da la talla contra sus hermanos, los cuales son el 855. Ok, tenemos acá el G7 con el procesador 845 a 4 núcleos a 2.8 y 4 núcleos a 1.77 y 4 de RAM. Luego le sigue el G8 con el 855 a un procesador a 2.84, 3 procesadores a 2.42 y 4 procesadores a 1.7 y 6 GB de RAM. Por el otro lado, el G8X es igual con un procesador 855, es similar al G8. Bueno, acá vamos a lo que es a ejecutar el juego. Bueno, vamos a proceder. Vamos a ver cuál de estos. Bueno, aquí va el G8 en primer lugar. De seguido le sigue el G7 y al final el G8. Al parecer el G7 dice, oye, aún sigo aquí, hey, estoy dando la talla. Bueno, ¿qué puedo decirles? Es curioso que siendo un terminal anterior, aún le dé dando talla a sus hermanos mayores. Bueno, por el G8X ya subió. El G8 quedó en tercer lugar. Vamos a sacarle ahora lo que es el juguito a los dispositivos y lo haremos subiéndole al máximo sus gráficos. Vamos a configuración de cada uno de los dispositivos. Bueno, ahí están. El G7 nos permite una calidad de gráfico en lo que viene siendo HDR alto y a una tasa de frecuencia HDR con una tasa alta. Bueno, le damos acá, aquí nos permite que es el máximo que ocupa. Vamos a lo que es el G8, aquí nos permite una calidad mucho mayor, ya que es un procesador moderno y con una tarjeta de la GPU mucho mayor a lo que es la del 845, la cual nos permite unos gráficos en Ultra HD a una tasa alta, pero tendría que descargarlo, así que lo dejaré igual para que esté un poquito a la par con lo que viene siendo el G7, ya que tienen una calidad menor. Bueno, vamos a darle a iniciar a ver cuál de estos sube más rápido. Bueno, otra cosa, el G8X y el G8 integran lo que es la GPU Adreno 640, mientras que el G7 la 630. En primer lugar el G8X, en segundo lugar el G7 y en tercer lugar el G8. Como le dije, el G7 es un buen terminal, a pesar de que es un poquito más antiguo que sus predecesores. Sí notamos un poquito en lo que viene siendo en la GPU, hubo como si fuera un pequeño retraso, pero después se mantuvo. El G8X se mueve muy bien, G8 también, la experiencia táctil es muy buena. En el G7 se nota un poquito como si fuera, bueno, como si fuera un poquito con problemas. Ya en el G8 es más fluido, o sea, ahí se puede notar como la diferencia, un poquito tosco. Ya lo que viene siendo en el G8X es muy parecido a lo que viene siendo el G8, la verdad son muy parecidas. Bueno, no sé si lo pueden notar, pero ya ustedes serán los jueces para cada quien. Para mí, si quieren jugar sin problema cualquier juego, te recomiendo el G8X o el G8, ya que la pantalla del G8X es más grande y su rendimiento es mucho más superior a los demás, ya que su batería es de 4000 mAh. Pero si busca lo que es calidad-precio, lo tuyo es el G7. Es un terminal muy bueno y hasta la fecha sigue dando batalla. Por otro lado, en lo que es el G8, si anda buscando lo que es una buena calidad de sonido, tener algunas funciones extra, lo que cual el G8 y el G8X, bueno, uno tiene un poco, el otro no, el otro, lo que le falta al uno no tiene el otro, es algo así. Pero parece que en lo que viene siendo
el desempeño en el G8X es un poquito mayor. Ya eso dependerá de los gustos de cada quien, pero recalco de nuevo, es sorprendente que todavía el 845 sigue dando batalla. Claro está, el rendimiento no es similar al 855, pero te digo, si no tienes suficiente dinero en tu presupuesto, pues bueno, te tiras a lo que es el G7. Pero si quieres tener algo mejor, pues te recomiendo el G8X o el G8. Cualquiera de los dos dispositivos, excelente. En este caso, yo estos dispositivos los adquirí en eBay a un buen precio. Si desean buscarlo, pues bueno, pueden dejármelo en un comentario. Y nada, chicos, ustedes serían los jueces de cada quien. Aquí vemos de nuevo lo que viene siendo los movimientos del G7. Recalcando que es la calidad máxima de este dispositivo. Bueno, eso es todo, chicos. Si les gustó el video, una manito arriba, suscríbanse, dejen su comentario, que es muy importante, y si quieren ver la velocidad de cada uno de ellos, pues denle a la parte de arriba y nos veremos hasta la próxima.